o el poste, y su amo le cortará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Gálatas capítulo 6, verso 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Aleluya. Quédate de pie y no sientes tu Biblia en esta noche. Aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al Señor. Es mucho que pedir, aleluya, para pedirle al Señor. Son muchas las cosas que necesitamos, aleluya. Gloria al Señor para siempre. Pero en esta noche hay una generación de poder, de verdaderos adoradores, que no hay que decirle, alaba al Señor, aleluya. Que no hay que decirle, abre tu boca, gloria al Señor. Que no vino a recibir una palabra tan solamente del predicador, aleluya. Sino que yo creo que vive por verse en una dimensión, aleluya, de adorar, en un ambiente de adorar, aleluya. Gloria al Señor para siempre, como dijo el salmista, entrar por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo que tú has recibido durante esta semana es quizá más poderoso que lo que yo pueda traerte hoy. Gloria al Señor. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Yo sé que hay un pueblo que viva trastornada su vida. Oh, mi alma alaba a Dios. Una iglesia que no hay que mandar a alabar a Dios. Una iglesia que está aquí, gloria a Dios. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Espíritu de Dios, síguete moviendo en esta noche. Espíritu de Dios, salga a las almas. Espíritu de Dios, salga en tu presencia, Dios. Aleluya, para tu gloria, Padre, para tu honra. Aleluya. Espíritu de Dios, gracias. Gracias. Pueden sentarse, hermanos, esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Denle la mano al hermano que está a su lado. No sé si es que no me escucho bien por los monitores, pero tengo que bajar. No se disculpe. Aleluya. Denle la mano a su hermanito que está a su lado y dígale, marcados. Aleluya. Ya se lo digo. Marcados. Aleluya. Si el varón del sonido me ayuda un chico, gloria a Dios. Creo que nos vamos a las 11 o a las 12. Aleluya. No le prometemos ser muy extensos. De más de una hora no vamos a pasar. Aleluya. Gloria al Señor. Ya usted le dijo marcados. Gloria a Dios para siempre. Quizá usted entenderá, según el tema y la guianza de la campaña durante todos estos días, los jóvenes han estado aquí en esta noche, noche tras noche, buscando una palabra, buscando algo que impacte su vida. Recibieron la primera noche, amén. Yo recibí aquí en mi casa también, porque la primera noche fue el martes y estuvimos de la pastora Silvia Sander y Dios hizo lo que tenía que hacer. Para no alargar de más la historia. Gloria a Dios. Miércoles, jueves y nos seguimos gozando el mundo de ustedes. Y estamos aquí en esta noche. Generación de poder, de verdaderos adoradores. No sé cuál fue el instrumento que Dios usó para este tema tan poderoso, pero como diría el hermano Dani, así como poderoso, es un tema comprometedor. Aleluya. El mismo Jesús hablando sobre lo que era la adoración con la mujer samaritana mientras instalaba un diálogo, una conversación. Le dijo, la hora ha llegado y la hora es ahora. San Juan capítulo 4, donde los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Quizá él hace esta especificación porque hay quienes adoran en espíritu y hay quienes adoran en verdad. Gloria al Señor para siempre. Hay quienes adoran con poder y hay quienes verdaderamente son adoradores. Yo siempre he dicho que cualquiera alaba
gente malo que azotaba a la iglesia y perseguía a los cristianos. Y así lo hacía, no solamente por mandato de él, sino que tenía órdenes superiores. Gloria al Señor. Sabía que hay quienes reciben orden en la iglesia para detenerte a ti, para detener tu ministerio. Gloria al Señor, que no lo hacen por su propia cuenta, sino porque entienden que en usted hay algo sobrenatural y tienen que detenerlo. Una vez yo prediqué bajo el tema, hasta que el niño no nazca, el faraón no ataca. Gloria al Señor. Se necesitaba el nacimiento de un niño como Moisés, que se ligara en contra del faraón y que le dijera: aunque yo estoy en Egipto, pero mi corazón no es egipcio. Gloria al Señor. Se necesitaba un niño como Jesucristo, que naciera y cambiara el tiempo y cambiara todo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Como sé, tu niño ha nacido para que el ministerio no se levante. Satanás no te va a atacar. Oh, gloria a Dios. Cuando el niño nace, entonces él va a tratar de apagarte, va a tratar de detenerte el gozo. Cuando mi alma alaba a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios me perseguía en la iglesia, día y noche, día tras día, una persecución con orden de los superiores. Alabado sea el Señor para siempre, pero llega un momento que ya él no persigue, sino que él es quien es perseguido. Hay mucha gente que quizás te están haciendo la guerra en la iglesia. Yo no sé a quién vine a hablar en esta noche, pero si Dios te tiene todavía de pie hasta esta fecha, es con un propósito. Oh, gloria al Señor para siempre. Algo hay en tu vida que Dios quiere, algo hay para tú hacer. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dale la mano a alguien. Dios va a hacer algo conmigo. Díselo, Dios va a hacer algo conmigo. Oh, gloria al Señor para siempre. Este hombre, en el capítulo 6, verso 17, se llena de Dios y le salta una palabra, porque yo digo que había momentos en el cual el apóstol Pablo hablaba que tenía que ser guiado por Dios. En una ocasión este hombre dijo: soporten en el capítulo 12 un poco de locura, gloria al Señor, y dijo: gloria al Señor para siempre, no conozco a nadie según la carne, y si a Cristo conocí, ya no lo conozco. Gloria al Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor para siempre. Hay que llenarse de Dios para decir esta palabra, como le dijo los Gálatas, capítulo 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que hay alguien que está dentro de mí. Oh, gloria al Señor. Es el avivamiento de Dios, es el poder de Dios, el Espíritu Santo del cual se había profetizado. Es lo que profetizó Joel, es lo que profetizó Isaías, que hay en día el derramamiento del Espíritu Santo, que luego Pedro ve las profecías que se hacen manifiesta en el capítulo 2 de Hechos. Este es el avivamiento de la iglesia para trastornar los pies, ser trastornados, marcados. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, No, nadie. porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Para él decir esta palabra es porque alguien le estaba causando molestia. Es porque llegó un tiempo de persecución. En mi vida normal, de bonanza y felicidad y paz en Dios, yo no puedo decir esto.
señal es un signo gesto que informa o avisa algo. Gloria al Señor. Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de su signo para identificación de un producto. Por ejemplo, hay gente que dice mis perfumes son DG, Dolce & Gabbana, valga la redundancia, y que se yo cuántas marcas, existen diferentes marcas. Podemos hablar de esas marcas, gloria a Dios, pero la marca al cual queremos hablar en esta noche es de una señal visible. Aleluya. Mucha gente que está diciendo que yo estoy pasando por pruebas, estoy pasando por tribulaciones, estoy siendo sacudido, estoy peleando una batalla, hay un proceso, no sé, gloria al Señor para siempre, pero este hombre se llenó de Dios porque él entendía que estaba marcado por Dios. ¿De qué marca tú me estás hablando? ¿Cuál es el proceso, iglesia? Juventud, que tú me estás hablando, gloria a Dios, como decía el hermano Dani, tú no puedes hablar de proceso si tú nunca estás en un proceso, tú no puedes hablar de hambre si nunca te has acostado sin cenar, tú no puedes hablar de zapatos, oh gloria al Señor, hay que hablar de lo que realmente conocemos. Yo siento a Dios en esta noche, hay gente que ha sido marcado por Dios para este tiempo, para esta hora, y tienen que ser esclavos hoy. Pero ¿cómo, varón? Cristo nos hizo libres. Pero de Jesucristo tenemos que ser esclavos. No, pero que Él me libertó, gloria al Señor. Pero Él te libertó, gloria al Señor, pero fue para que le sirvamos a Él. Fue para que le adoremos a Él, gloria al Señor, para siempre. El apóstol Pablo en este versículo, yo creo como que Él se esmera demasiado y hay dos cualidades que queremos, gloria a Dios, compartir brevemente. Las marcas, hablamos de diferentes marcas, pero venimos a hablar de una marca visible, de algo que se puede ver, gloria al Señor. No creo en cristianos que para que sepan que son, tengan que identificarse y dar su nombre y su apellido. No, para que sepan que tú eres cristiano, que tú eres un hijo de Dios, solamente tienes que dar el fruto, solamente tienes que dar el testimonio. Por tu fruto te voy a conocer, no por lo que tú digas, es por lo que realmente tú eres. Oh, gloria a Dios. Un esclavo de Jesucristo. Esa autoridad, pero ¿de qué marca hablaba el apóstol Pablo? ¿De qué marca hablaba él? Si él no tenía ningún defecto, la Biblia le dice que él había un aguijón, Pablo, que lo atormentaba y cuando él quería gloriarse, esto lo sacudía fuertemente, gloria al Señor para siempre. Porque él dijo, si de algo he de gloriarme, me voy a gloriar en la cruz de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Algunos pesetas y estudiosos han comparado que el aguijón que tenía Pablo era algo en su carne, gloria al Señor para siempre, podía ser en sus ojos, porque en el principio cuando él perseguía a la iglesia, él cayó y le sobrevinieron escamas en los ojos. Algunos estudian y dicen que podía ser miopía, una enfermedad extraña de los ojos, podía ser, gloria a Dios, epilepsia, pero algo tenía un aguijón que lo tormentaba. Hay gente que se lo dio mucho, gloria a Dios, que gente son ellos que canta, que son ellos que predica, y Dios le va a poner su aguijón para alabar a Dios. Gloria a Dios. Te digo que no voy a provocar lo que hay en ti, porque el avivamiento está en ti. Que levanta la mano, iglesia, que sacude. No, eso pasó a la historia, mi hermano. Es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de lo que le gusta. Y si le hay y él está aquí, él no tiene que decirme lo que haga, porque yo sé que vine a la casa de Dios a pelear una batalla de fe, una bendición propia al Cristo para siempre. Marcado por Dios, marcado por el Espíritu Santo, marcado por su nombre, marcado por su presencia, pero marcado por algo. Oh, gloria a Dios. Yo me considero marcado.
un día. 40 latigazos por uno, 39, era lo que se permitía en aquel tiempo. Y saquen a la cuenta matemático, ¿cuántos son? 39 por 5, gloria a Dios, que lo han dado a usted. Ah, usted lo está viviendo con la vida. Alabado, para siempre, según la ley de Jehová, mi alma bendice al Señor, han sido peleados, gloria a Dios, alaba a Dios, ha sido peleado, alaba a Dios, que se dio la fiesta, alaba a Dios, porque Él te conoce, alaba a Dios, oh mi alma alaba a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, 5 veces, 39. Ya no se acuerda cuánto. Vamos a ir a ver si te han dado 5 veces. Oh, gloria a Dios. Porque estoy padeciendo y una batalla, varón, y yo creo que esta Dios me lleva. Gloria a Dios. Tú lo que no sabes que Dios te tiene en esa dimensión para que tú te estés tranquilo, para que te estés quieto, porque todavía no ha llegado tu tiempo, porque todavía no ha llegado tu hora. Gloria a Dios. Porque el Dios no tanto que Dios la deja, para que no reciba la promesa. La promesa es Cristo de Dios. No tanto para decidir, para que te dejes perdido. Ante Dios, ante Alicia. Gloria a Dios. Algo que no era permitido, azotes ilegalmente, o lo cortaron así, compadre, o lo pelearon otra vez, oh, mi alma, para la gloria del Señor. Se supone que le estaba hablando de esta marca, hay una gente que haya sido azotado bajo esta magnitud y apedreado, que tenga que por lo menos una cicatriz y que no se gloria al Señor para siempre, no porque era brava que la marca, que la señala, mi hermano, era brava de la muerte que le dieron, alabado sea Dios, era brava de lo que él pasó, cuando Dios se le hace el mensaje, era brava del padecimiento de Cristo, gloria a Dios, mi alma alaba a Dios, el Señor, pero que estamos padeciendo, pues mi alma bendice a Dios para siempre, en esta hora, malvado de su gloria, malvado de su presencia, para este tiempo se necesita. Estamos por su presencia. Gloria a Dios. Como usted no me dijo que no se mete ahí. No, gloria al Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, ¿de qué proceso es que usted habla cuando usted dice que estoy peleando la batalla y que estoy en pleito, gloria al Señor para siempre? Alabado sea Cristo, si de 24 horas al día que Dios nos da, entonces nos recordamos una, nos volvimos media y 5 terminamos diciendo amén, gloria al Señor para siempre. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la cicatriz? Y donde nos quiere cerrar la puerta, entonces no hablamos. Si Dios te mandó a llevar la palabra y tú sabes, si fue Dios que me habló, si fue el diablo, Satanás no puede hablar a mí, Satanás no puede hablar a ti, eres un poder que fue creado para ti. El ladrón se lo entregó y Satanás, poder, un plan, una palabra a Dios, derrotado, vencido, desautorizado, el poder se le hace a él, porque él se le hace el poder, no, claro, que no tiene poder, él no tiene poder, el poder es vencido. Por eso tiene que haber una marca, tiene que haber una señal que te siga. Yo no sé cuál es la marca que te está siguiendo para este tiempo. Israelita cuando cruzaron el Jordán tomaron un poco de tierra, significando que cada vez que se recuerde de esa 12 piedras, número de Dios, que simboliza también las 12 tribus, los 12 discípulos, se iban a recordar de Dios, se iban a recordar de dónde Dios sacó. O te tiene que seguir una marca, te tiene que seguir una señal, que te conozcan por algo, el varón que se sacude la sierva pelada, o gloria a Dios, el varón que no se calla, pero que te digan algo, que te digan algo, que digan algo de ti, ay, 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 gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
luego te capacitas, te preparas, y luego te fríes. Gloria al Señor. Te marcaste por Dios con un propósito para este tiempo. Aleluya. El apóstol Pablo hablaba de que nadie le cause molestia. Pero que si hoy en día el hermano está hablando de mí, ya yo endo tratado que no me hablo, que si no me dan oportunidad, o hace una semana o 5 días que no me llaman y me mencionan en la lista, ya este enemigo mío que quiere que dice que la pastora que se comieron conmigo, no, hermano, hay que pasar el proceso de Dios, hay que pasar mi alma en el lugar donde Dios te tiene, para un momento te tiene, para una hora te tiene, por cero de Dios, durante los 3 meses que te cumplió, los 3 meses, tiempo de Dios, tiempo de Dios, tiempo de disciplina, tiempo de hombre de Dios levantar. Pero con qué te va a levantar, es con lo que tú tienes, es con lo que Él te entregó, gloria al Señor para siempre. No es con la unción del hermano, aleluya, es con la unción tuya, gloria al Señor. La viuda, oh gloria a Dios, sabía que no le había pedido igual a Dios, y entendía que el ministerio que había en ella, naturalmente, gloria a Dios, hablando espiritualmente, se lo había dado al Espíritu Santo, por eso lo llevó a la habitación del profeta, tipificando el altar, la casa, le dio al atrio, no era esto el lugar santísimo, lo tocó en la cama, oh gloria a Dios, si hay que acostarse en la habitación del profeta, te va a acostar, te lo vas a acostar. Oh gloria a Dios, oh te ama al Señor. ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es tu marca? Están hablando de ti, pero te están criticando. Oh, no te toman en cuenta. Ya no estás predicando como antes. Ya te han cortado las oportunidades. La oferta no te está llegando. Dígame, hermano, ¿cuál es la marca? Porque hay que tienen que seguirle. Esta no es una marca para un hombre de Dios de tenerse, ni para una mujer de Dios. Si el apóstol Pablo, el hombre de lujo, ha cortado 5 veces, ha peleado 3. Oh, no, la iglesia no se puede detener. Habla documentada por Dios para este tiempo, para esta hora. Para hoy Dios te trajo. Amén. Para este tiempo te tiene de ti. No te mucha batalla que un proceso gloria al Señor para siempre. Esta gran tribulación momentánea producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Mira así, de gloria. De gloria. Aleluya, o sea que la gloria que ayer pasó, la unción que ayer pasó, el poder que se movió anoche pasó, lo terrible que tuvo la vida pasó, ahí la hora de Dios hoy, gloria a Dios. Hay un poder en ti que tiene que estallar, gloria a Dios, que tiene que manifestarse, que tiene que salir a la luz, para que digan siempre de la gloria que tú eres, el Dios que tú eres para nosotros. Hay un testimonio que dice el hombre de ti, y que dice Dios de ti, el hombre que se está diciendo algo lindo, porque tú te estás esforzando por él, pero a Dios nadie se
pueblo y dice, ¡candela! Ay, mi hermano, ¿y para qué fue eso? Se soltó loco, ¿qué pasó? Gloria a Dios para siempre. Aleluya, esto no es nada, gloria a Cristo para siempre. El apóstol Pablo pasó más, pero decía, oh gloria al Señor, todo lo cual he visto que me fortalece. Oh gloria a Dios, aleluya. El pueblo estaba pasando por un proceso, por una crisis económica. En aquel tiempo el pueblo de Israel, y para ese tiempo Dios dio profeta, llamado a la fe, no quiero traer espada, sino de la palabra de Dios. Una lengua de iglesia, que no digo más de la iglesia, no profeta. En el tiempo que Dios te utilizar, en el tiempo que Dios te necesita, el pueblo de Israel en ese tiempo de café lo estaba necesitando, pero como profeta, que le dedica cosas sin poder, el diablo te va a llevar a uno, no, se necesitaba una palabra de levantamiento, una palabra de poder, una palabra de lo quebrante, lo hace luego, lo levante. Aleluya. Oh, yo me la pude callar, pero no pude. Y donde quiera que yo iba, me cerraban la puerta y me hablaban mal y un pleito, una batalla, gloria a Dios. Pero había como un pueblo que cuando decía que ya iba a tirar la puerta, yo como que me quedaba y me decía, y yo no se pierde, da por gracia, lo que por gracia, no me recibiste, hay gente que solo salvo por padre la madre de ti, vamos a la otra, vamos a alguien, marca a alguien. Oh, gloria a Dios. ¿Cuál es la marca que te está siguiendo? ¿Cuál es la señal que te está siguiendo? Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya. No viendo eso, que te diga y te diga, no te venga todavía. Amado sea Dios. Amado sea Dios. Alabado sea Dios. En segunda de Reyes, capítulo 13, el profeta dice a la mujer de la enfermedad que murió, como dice la Biblia, yo no sé de qué murió, dice, él murió de la enfermedad que murió, gloria al Señor para siempre. Se fue a buscar, y me dio la gloria, que no me murió, gloria al Señor para siempre. Y lo enterraron también. Pero ¿qué pasa? Que venía para ese tiempo una banda, moabita, armada. Y una gente iba a enterrar muerto, cuando escucharon el sonido como que se asustaron y se espantaron. Y dijeron, no, tenemos que tirar esto, algo viene por ahí, lo tiraron encima, no para que se le da, sino para la propósito de Dios, encima de la iglesia del muerto. Yo no sé cuál era que estaba muerto, pero yo sé que alguien se paró. Oh, gloria a Dios, la unción que te dice Eliseo, estaba en el hecho, esto es lo que sentís ahí, que no podía casarlo, aunque tarde, alguien va a hablar por mí. Oh, gloria a Dios. Los mártires, los reformadores,